La flor de loto, originaria de Oriente, además de bella y fragante, representa la pureza espiritual. Esta flor acuática florece en las aguas fangosas, sin embargo emerge a la superficie sin manchar ni un solo de sus pétalos, lo cual se asocia a la promesa de pureza y elevación espiritual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda una vez más tu amiga Erika Arellano. Una vez más, bienvenidos a mi programa como La Flor del Loto. Muchas gracias por permitirme la entrada a sus hogares a través de las cámaras de Televida. En esta ocasión estaremos tocando un tema muy delicado. Dejémonos de tabús, hablemos con nuestras hijas de sexo. Es muy importante ya que en la actualidad muchas de nuestras niñas están siendo mamás a una edad muy temprana. Y para hablar de esto tenemos a una invitada muy especial, a Ana. Ana, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi programa. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Platícanos, Ana, un poco cómo de la noche a la mañana dejaste de ser una niña, de jugar con los ositos para de repente darte cuenta que ibas a ser mamá y cambiar los ositos de peluche por un bebé de carne y hueso. Cuéntanos un poco, ¿a qué edad tenías? Tenía 15 años cuando salí embarazada. Anteriormente vivía con mis papás, pero por falta de comunicación con mis padres, decidí irme con mi novio. ¿Eras una chica rebelde? Yo creo que sí. Yo creo que en su momento fui una chica muy rebelde. Estamos en un lugar donde no hay comunicación. Nosotros como hijos no tenemos comunicación con nuestros padres. Y más que nada porque nuestros padres vienen de pueblos que, pues, está muy cerrado, no hay comunicación. Sí. Una de las cosas fue que sí, fui mamá a los 15 años de edad. Wow. Es muy difícil, sí. Es demasiado difícil y no tenía ni siquiera idea, únicamente salí embarazada. Así. ¿Sabías lo que estabas haciendo? ¿Alguna vez tu mamá habló contigo sobre sexo? No, en ningún momento, como te mencionaba, nuestros padres vienen de sus padres, nuestros abuelos más que nada. No tenemos esa comunicación. Es un tabú completamente. Completamente, sí. Entonces no tenemos esa comunicación, esa cercanía a lo mejor por ego, no lo sé. Pero pues sí es muy difícil. ¿Algún día preguntaste a tu mamá? ¿Algún tema? Muchas veces cuando empiezas a crecer tienes tantas preguntas sobre los cambios de tu cuerpo y... No, ¿Nunca? En realidad no, nunca. Mi madre nunca se acercó, bueno, no fue una persona que se comunicaba con nosotros para platicarnos acerca de relaciones sexuales, que era tener relaciones sexuales, que era tener un novio, no, nada de eso. Y yo creo que ese es uno de los puntos que nosotros, ahora que yo soy mamá y que tengo una hija adolescente, a mí claro que me gustaría tratarlo con mi hija, porque no quiero que mis hijas cometan los mismos errores que yo cometí. Al menos si puedo evitarlos y tener la comunicación con ellas, lo voy a hacer. ¿Qué hizo tu mamá cuando supo que estabas embarazada? Cuando yo me fui con mi novio en aquel momento, mis padres me dejaron de hablar. Wow, en vez de apoyarte. Exacto. Duré un año completamente, todo mi embarazo completamente sin hablar con mi padre. Me dolió mucho, claro, porque fue un error que yo cometí. Con el tiempo, con los meses, cuando mi madre supo que yo ya tenía como 6, 7 meses de embarazo, ya me empezó a hablar. Y pues sí, o sea, fue una cercanía que... ¿Qué fue lo más difícil? ¿Fue difícil para ti saber que estabas embarazada? No. ¿Qué sentiste? O sea, ¿te dio gusto, alegría o pensaste...? Me dio gusto a la vez, pero no tenía las armas para yo decir, ok. O la madurez. Exacto, la madurez, decir. exacto. Entonces, sí es algo muy difícil. ¿Pensaste en abortar? No, en ningún momento. No, ¿Y tu pareja te apoyó siempre? Claro, porque desde un principio me fui con él y estuve con él y todo el momento
pedimos información, leíamos libros y de esa manera fuimos aprendiendo. Como nosotros, nadie nace sabiendo. No. Nadie nace sabiendo y te tienen que pasar las cosas para que puedas aprender. Si no te pasan las cosas, nunca vas a aprender. ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil, yo creo que el no haber tenido la comunicación con mis padres. El haberme alejado de ellos en vez de estar ahí, en vez de... Ellos te hubieran apoyado. Yo Yo creo sé que sí. no es fácil para los papás y más en nuestra cultura, Claro. de cuando quedas embarazada eres lo peor. Exacto. Pero tienes que tener un apoyo. No es fácil el saber que quedaste embarazada, no es algo que estabas planeando. Muchas niñas tienen relaciones a veces ahorita en estos tiempos porque de verdad tienen demasiada información. En las escuelas les ayudan, pero también si ya quieren hacerlo es rebeldía o porque quieren quién es la más caraja entre las compañeras. Exacto. Pero a veces en México te avientan de la casa, te sacan y eres lo Sí. peor, es la peor basura porque la regaste. Entonces sí es muy importante el apoyo de los papás. Sí. ¿Y cómo pasó? ¿Que dejaste la escuela? ¿Seguiste la escuela? ¿Qué No. pasó de tu vida, Ana? En aquel momento yo iba en el grado 9. Ujú. Salí únicamente el grado 9 cuando tomé la decisión de irme con él. Cuando yo salgo embarazada completamente, yo ya no quería ir a la escuela. Yo dije, no, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no me va a servir. Pero pues es falta de más que nada, no estás viendo tu futuro porque eres una niña. Ujú. O sea, ni siquiera te das cuenta de que si es bueno o no seguir en la escuela. Sí. Ahora tengo una niña de 12 años y me arrepiento tanto de no haber seguido la escuela, de no haber sacado mis estudios. ¿Hablas con ella? Claro. ¿Tú tienes todo el comunicación tiempo. con ella Sí, de todo? todo el tiempo. No te voy a decir que tengo la comunicación al 100%, Ujú. pero sí trato de estar muy apegada a ella. Ujú. Incluso ella sabe parte de mi vida y le he dicho, yo no quiero que cometas los mismos errores y si algún día llegas a necesitar de mi ayuda, yo voy a estar ahí para ti. Pero necesito que tengas esa comunicación. Por muy pequeño error que cometas, tienes que decírmelo. ¿Por qué? Porque no va a estar nadie ahí para apoyarte más que tu mamá. ¿Tú crees que la educación sexual empieza desde la casa? ¿Tienes Claro que que hablar sí. con los hijos o se la dejarías a la escuela? No, yo creo que toda la educación desde niño a adolescente viene de casa. Ujú. Viene de casa y lo que hagan nuestros papás, lo hacemos nosotros. Lo Claro. que haga yo, lo van a hacer mis hijas. Ujú. Entonces yo creo que sí, es una raíz que se construye desde casa. ¿Y tus papás después de que te hablaron, qué te dijeron? ¿Te apoyaron de cuando estabas embarazada o te vieron hasta que ya tuviste la bebé? Mi mamá me apoyó cuando yo estaba embarazada y ya como después de que me alivié y tenía la niña, mi papá me empezó a hablar. Pero sí fue un proceso muy duro y yo no digo que la culpa es de mis padres, simplemente que, como digo, no nacemos sabiendo ser papás. Ujú. Uno aprende con los hijos. Claro, claro. Yo me acuerdo cuando estaba en México, yo aprendí muchas cosas porque cuidaba a los hermanitos, a cambiarlos, a bañarlos, que el ombliguito, que también en mi caso tuve mis hijas muy, muy jóvenes y a veces tú quieres salir de la vida que tienes y de repente te das cuenta que ya eres mamá o estás Claro. embarazada y dices tú, yo no quería esto, yo no lo quería. Y en mi caso, a veces querías hablar con la mamá de algún cambio y te decía, cállate la boca, que no te escuchen tus hermanos. Entonces, está uno todo cerrado, de Exacto, verdad. exacto. Sí, más que nada, nuestros padres tuvieron otra educación, otra educación que no se veía o que si alguien salía embarazada, híjole, toda la gente hablaba mal de esa Sí. persona. Lo peor. Pero ahorita estamos completamente en otros tiempos y en este momento vemos tantísimas muchachitas embarazadas y créeme que sí es difícil porque tú la ves a través de un espejo, ¿me entiendes? Ujú. Tú ya lo viviste, ella ni siquiera sabe a lo que va. Pero ahorita por lo regular los papás son los que están teniendo la culpa porque apenas les empieza la menstruación, ya las están llevando al doctor. Entonces, ¿tú crees que ellos o nosotros mismos las estemos puchando a tener relaciones al ponerlas en un control? Yo creo que deberían primero, o sea, en mi opinión personal, deberían primero de tener la comunicación con los hijos, qué es lo que quieren, porque en realidad un adolescente no sabe lo que quiere. Cree saber
qué es lo que quiere, pero en realidad no. Llegas a una edad donde dices, ay, yo sé esto, yo sé aquello, claro que yo sé, pero en realidad no. Uno se ciega. ¿Afectó tu vida el tener un bebé muy joven? Yo creo que de alguna manera sí, de alguna manera porque no terminé mis estudios y ahorita en este punto de mi vida yo digo, si yo hubiera acabado mis estudios en aquel momento, en ese momento yo ya estuviera súper bien, estuviera en un mejor trabajo, estuviera en una mejor posición. O sea, yo no veía mi futuro. Yo decía, ay, no importa, no importa. Y eso es lo que nosotros, los adolescentes, nos cegamos en ese momento. Nos cegamos a no pensar en nuestro futuro. O sea, pensamos en el momento de lo que está pasando. Te ciegas ante, no sé, ante alguna persona, te ciegas ante un novio, ante una novia. Muchas jovencitas, sus planes o la maña o la costumbre que están agarrando es de que si les gusta un niño se embarazan y creen que así lo van a tener. Exacto. Se salen de la escuela y ellas creen que porque ya lo dejaron las van a mantener, entonces no se están dando cuenta que están dañando su vida. No solamente la de ellas, sino también de estos bebés que no tienen ni siquiera un hogar donde estar o una mamá preparada para un buen futuro, los están trayendo a la misma desgracia que ellas están pasando. Exacto. Sí, es algo muy lamentable que ahora yo como mamá digo, mi hija está a punto de casi llegar a sus 15 años cuando yo me fui con mi novio, cuando yo salí embarazada, y yo no quiero que mi hija pase algo así. De repente tendrá en la cabeza que Claro. ella llegue a hacer algo como tú. Claro, claro, en todo momento, porque en realidad no sabes qué es lo que quieren. En realidad ellos ni siquiera saben qué es lo que ellos quieren. Entonces sí me ha pasado por la mente que no quisiera que hiciera lo mismo. Si en dado caso ella hace lo mismo que yo, no me quedaría otra más que apoyarla. Pero aquí hay una gran diferencia, que tú si estás hablando con ella, le estás dando la confianza, tiene la información. Exacto. Ya si de verdad la riega es porque ella quiso, no porque esté igual que tú de cerrada como antes en México nosotros, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué es lo más difícil que has pasado cuando tuviste tu bebé? ¿Qué dices tú, Dios mío, qué hice? ¿Por qué? Porque yo, ¿qué es, Ana? Pues no sé, en realidad me ha quedado en la cabeza muy claro que no tengo que arrepentirme de las cosas que haga. Yo creo que lo más difícil fue no haberle hablado a mi padre, en aquel entonces me dolió, pero como yo cometí el error de irme de un día para otro con mi novio, yo creo que lo dañé tanto a mi padre que me dejó de hablar un año, y eso es algo que sí me partió completamente. Y ahora como mamá digo, qué tontería hice en aquel momento. Qué tontería, porque mi padre era mi todo, es mi todo, y hasta ahorita que estoy en este punto sí digo, bendecida estoy con mi padre, bendecida estoy porque gracias a él sigo, no me detengo y tengo que seguir. Y más que nada porque ahorita ya tengo 2 niñas. Entonces, yo ¿Esto creo que pasó en sí. México, Ana, o aquí? No, esto pasó aquí. ¿Aquí? Esto pasó aquí. Yo me vine de México adolescente a los 12 años, precisamente la edad que tiene mi hija, y aquí estuve con ellos viviendo como cualquier inmigrante que llega de sus países. Claro. Y sí, aquí pasó, yo tenía 15 años cuando me fui con él. Wow. Sí. Ana, pero aquí en las escuelas te dan mucha información. ¿Qué pasó? Cuando yo dejo la escuela en México para entrar a una escuela aquí, es completamente un cambio. Claro. Cuando yo estaba en el grado 6 en México, a mí apenas me empezaban a hablar de la adolescencia. Yo llego aquí y es completamente otro idioma, es completamente otro mundo. Claro. Ves la sociedad con diferentes ojos, y yo veía que aquí en las escuelas no hay tanta información sobre relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque en el momento que yo duré un año aquí en la escuela, una de mis amigas ya estaba embarazada. Ya, yo sé. Y Hay yo niñas. decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo pasó? Yo ni siquiera sabía qué era tener relaciones sexuales. Yo llegué al grado 9 y yo ni siquiera sabía qué era tener relaciones sexuales. Entonces, en las escuelas aquí no te hablan de sexo, no te hablan sobre en qué momento vas a tener relaciones sexuales. Es completamente cerrado. Ahorita sí,
bien, en las escuelas hay asociaciones que llegan y te hablan sobre cómo protegerte. No, sobre cuando ya estás embarazada, cómo sobrellevar tu embarazo, pero nunca Y te la hablan ayuda, sobre... la comida y todo eso, lo que Exacto, tienes que hacer. exacto, pero nunca te hablan sobre cómo prevenir un embarazo. ¿Qué necesitas utilizar? Hay miles de anticonceptivos que puedes usar, Sí. pero uno en realidad no sabe qué es un anticonceptivo. Es difícil. En tu caso, yo sé que tomaste las cosas como normal, estás enamorada, te fuiste con tu pareja, pero hay Exacto. muchas niñas que, en este caso tu pareja se quedó contigo, pero Sí. hay muchas niñas que son muchas veces ya sean violadas o tuvieron relaciones forzadamente y esta persona simplemente se fue. Sí. Simplemente vino, inseminó a esta niña y se fue. Exacto. Y estas niñas son aventadas a la calle, muchas veces las dejan con infecciones, muchas ocasiones estas niñas, su vida cambió tan dramáticamente que acaban por matarse. O simplemente ir y buscar en dónde se pueden hacer un aborto y no están pensando en las infecciones que se les puedan venir o el simplemente quedar ahí, igual que su bebé, se mueren. Se mueren. Entonces, ¿qué tú crees que deberíamos de hacer como papás para que nuestras hijas no caigan en esto? Yo en mi caso, y si tuviera un consejo para las mujeres, para nosotras que somos mamás en este momento, yo creo que lo primordial sería hablar con nuestros hijos porque si no eres tú, no va a venir la maestra, no va a venir un tío, no va a venir tu mamá a hablar con tu hijo, porque es tu responsabilidad. Si de alguna manera tú tuviste a tu hijo, es porque tú quisiste y en aquel momento, o sea, no te queda más que hablar con él o con ella y hablarle sobre qué es un anticonceptivo, qué es prevenir un embarazo. O sea, si tienes 15, 16 años, 17, no has terminado tus estudios, yo creo que lo primordial sería terminar tus estudios y nosotros como padres hablarles a nuestros hijos sobre cómo prevenir un embarazo. Ahorita hay miles y miles de anticonceptivos que pueden utilizar, que no les dé pena, o sea, dejemos nuestro ego, no sé cómo se le pudiera Muchas llamar. veces no van, ni siquiera dicen por pena. Exacto. Y se aguantan y ya van al doctor cuando el embarazo está súper avanzado. Sí, claro. O traen una infección y ni siquiera saben. Sí. Porque a veces no saben la reacción que va a tener la mamá. Sí. O sea, por miedo. ¿Por qué? Porque nunca tenemos esa comunicación. Y en realidad necesitas tener esa comunicación. Es tu hijo. Si él comete un error, claro que lo vas a sacar. Es lo mismo tanto para varones y para las niñas. O sea, las niñas nosotras quedamos embarazadas, pero ellos también tienen que tener cuidado en lo que están haciendo. También las mamás tienen que educar a sus hijos, en no andar de picaflores aquí y allá, ¿me entiendes? A usar protección. Muchas veces dicen, es fácil, eres tonta, protégete, ponte un condón. A cierta edad ni siquiera sabes cómo usarlo. Exacto. No sabes. Y también el no dejarse engatusar las niñas por los hombres, y ya ves, los niños mexicanos, el modo que tienen de conquistar, de que dame la prueba, si realmente me quieres, dame la prueba. Exacto. Y a lo mejor te vas a cuidar muchas veces de no quedar embarazada, pero ¿qué de todas las infecciones que están quedando? Hay muchas ocasiones que estas niñas quedan en un trauma que de verdad no hay poder humano que se los quite. ¿Por qué? Porque no fueron al doctor, no se chequearon, quedaron con la peor enfermedad o la peor infección que les pegaron y ya no pueden ser mamás. Ya no pueden ser mamás, las desgraciaron de por vida. Sí. Por un error, también por el error como papás de no educarlos, de no traerles información. Sí. Entonces... Sí, y es muy lamentable porque, pues como decimos, en parte es nuestro error, el no tener esa comunicación con nuestros hijos. Y eso lo traemos de nuestros padres, porque a nuestros padres ni siquiera les dieron esa información. Entonces, tenemos que parar ese ego de no tener comunicación con tus hijos. Tienes que tener esa comunicación, ¿para qué? Para que el día de mañana que lleguen a caer en un error, ok, cometiste ese error, asume tus consecuencias. Aquí estoy yo, pero tus consecuencias son tuyas. ¿Tú crees que debería de haber más información en las escuelas? Yo creo que sí. ¿Tú crees que así como echas el lonche o un sándwich, un yogur, una agüita para la niña de 3 a 14, 15 años en la mochila, deberías de poner anticonceptivos? ¿Qué piensas de eso? Pues yo creo que
más que nada, no dárselos, sería lo que yo haría, no dárselos, pero sí decirle para qué sirve. Claro. En realidad, traerle esa información. O sea, no sé, yo de mi parte, yo no se lo daría a mi hija a los 14, 15 años a lo mejor. ¿Por qué? Porque no estoy en esa situación, pero en el momento que llegue a esa situación sí me gustaría comentarle, protégete. Claro. Protégete tú, si no se va a proteger tu pareja, tu novio o tu amigo, no lo sé. Protégete tú. Y ahorita como mamá con tu niña y tienes otra niña, ¿cómo te sientes? Yo creo que en este punto de mi vida estoy tranquila, estoy bien, tengo mis hijas, estoy completamente en otra página, como decimos. En otra página, ¿por qué? Porque estoy tratando de sobrellevar a mis hijas que en aquel entonces yo era una adolescente y ahora que estoy mirando a mi hija que es una adolescente, sí digo, wow. ¿Sigues con tu pareja? No. ¿Con el papá de las niñas? No. ¿Tú crees que ustedes no siguen juntos porque se juntaron muy jovencitos y todos los cambios que vas teniendo en los años? Sí, tiene afectó? mucho que ver. Sí, tiene mucho que ver porque en realidad... ¿Crecieron juntos? Sí, crecimos juntos. O sea, nos desarrollamos juntos. Sí. Entonces no teníamos esa ¿Experiencia? No teníamos esa comunicación ante la sociedad y ahorita que vemos las cosas completamente diferentes, decimos, wow, o sea, nos cerramos en una vida de niños queriendo ser un matrimonio cuando éramos unos niños. ¿Él está en contacto también con ellas? Sí, en todo momento. ¿De qué modo previenen que ella vaya a hacer lo mismo? En este momento no hemos hablado sobre tener relaciones con nuestra hija porque yo creo que ella poco a poco va a ir a... ¿Qué prefieres? ¿Que escuche de ti y de su papá o de compañeros de la escuela? Yo creo que para mí sería mejor que escuchara de mí. Que escuchara de mí porque de esa manera yo le traería información y le ponía como hey, detente, como un alto. Fíjate lo que vas a hacer. Si tú haces esto, puede llegar esta consecuencia a tu vida. Tú quieres esto en tu vida. Entonces yo creo que para mí sería mucho mejor hablarlo y decirlo. Ana, dime, ¿algún día te pusiste a platicar con tu mamá de por qué quedaste embarazada o por qué ella nunca platicó con ustedes tocante a la sexualidad? No. ¿Por qué? No. ¿Sigue igual de cerrada? En este momento, como ellos viven en un pueblo, no es muy difícil vivir como ellos viven a como yo vivo. Nosotros vivimos ante todo el mundo, todo está muy abierto aquí. En México no. En México no puedes hacer nada porque como es un pueblo muy pequeño, todo el mundo se entera de lo que pasa. Okay. Entonces, en ese caso ella no tiene esa comunicación, o sea, no, a lo mejor viene de sus padres, no lo sé, pero yo creo que es una de las cosas que nosotros como hispanos tenemos, que no tenemos esa comunicación con nuestros hijos. Muchas familias nos no dedicamos tenemos esa a trabajar comunicación. y trabajar y no les dedicamos el tiempo. Y necesario. muchas veces estas niñas están teniendo relaciones por soledad, por tristeza, por querer compañía o por querer atención. Sí, porque no existe esa comunicación, se sienten solas. A lo mejor puede haber hasta problemas dentro de tu casa y eso te hace que te vayas o que cometas errores a tan corta edad. Ni siquiera sabes a veces ni comer ni agarrar una cuchara cuando ya estás embarazada. Wow. Es muy difícil. Y crear otro bebé es Exacto. igual. Y es muy difícil. Sí. Que no sabes ni por qué llora, qué tiene, qué vas a hacer. Estás desesperada. Sí. Y más cuando no tienes ni la experiencia. ¿Qué le dirías a todas esas niñas que te están viendo a través de las cámaras de televida? ¿Qué consejo les dirías? Que se les quede bien en la cabecita. Sí, pues que se protejan. O sea, si yo sé que es inevitable, a lo mejor si estás con un chico o con tu pareja o con tu novio, el no protegerte te puede traer una enfermedad, te puede traer una infección, te puede traer hasta SIDA, ¿me entiendes? Wow. Entonces, yo sí les recomendaría que se protejan.
que se protejan. O sea, si no se va a proteger tu pareja, al menos cuídate tú, porque es tu vida. Claro. A tu pareja no le va a importar tu vida. Si te llegas a caer embarazada, llegas a caer en una infección, llegas a agarrar cualquier cosa, tu pareja se va y bye. Nada, el problema es uno, la Sí, mujer como uno siempre. se queda con el problema, con el hijo, o a lo mejor en ese caso, si te llegan a cuidar, de alguna u otra manera prevén ese embarazo. O sea, si eres menor de 18 años y quieres evitar, o sea, te estás completamente cerrando tu vida por delante, tu futuro. ¿Crees que si tú hubieras tenido la comunicación correcta, no hubieras quedado embarazada? Yo creo que todo eso sería, si yo hubiera tenido esa comunicación en aquel momento, hubiera evitado a lo mejor un embarazo para terminar mis estudios. Pero yo siempre fui muy aparte, nunca tuve comunicación con mis padres. Cuando yo creía tener la comunicación era de que ya me estaban, no, que esto, no, que aquello, o sea. Ana, y para cerrar el programa, ¿qué les dirías a los papás? ¿Qué les dirías, qué consejo les dirías de que hablen con sus hijas? ¿Qué les dirías, qué palabras? Pues yo creo que más que nada dejemos nuestro ego, dejemos nuestra falta de comunicación. Estamos en otros tiempos y a veces a nosotros como papás nos da vergüenza hablarles sobre cómo tener relaciones sexuales con nuestros hijos. Dejemos eso, porque si puedes evitar un embarazo en una de tus hijas, qué mejor, porque de esa manera no se va a estar arruinando sus estudios, no se va a estar arruinando su carrera, no se va a estar arruinando su vida, porque un hijo es para toda la vida, no es para 1 año o 2 años, no, un hijo es completamente para toda una vida. Ana, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa y por haber sembrado estas palabras en todas estas niñas que a veces toman la decisión equivocada. Sí. Gracias. Mamá, papá, hablemos con nuestros hijos, dejemos el tabú, hablemos de sexualidad. No le corresponde a la escuela hablarle a ellos. Esto fue tu programa Como la Flor del Loto. Síguenos a través de Televida, producido por Exo Films. Hasta la próxima.